¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar con la parte de la rehabilitación preprotésica, perdón, en la que pues vamos a ver algunas de las estrategias. Ya vimos, por ejemplo, en qué consistían muchas de las fases kinésicas, muchas de las diferentes estrategias para la rehabilitación de las personas amputadas. Pero pues hoy vamos a ver mm, lo que son los temas de terapias de espejo. Las terapias de espejo, pues como su nombre lo dice, son una serie de estrategias terapéuticas donde pues se utiliza como tal un espejo para llevar a cabo los procesos de rehabilitación. Hay toda una ciencia detrás de las terapias de espejo. Es un tema bastante interesante que sin duda cuando podamos estar ya en la clínica, la tengas ahí a bien. Y si no, cuando en algún momento te toque rehabilitar a alguna persona amputada, sepas que existen este tipo de metodologías para poder hacer el trabajo de rehabilitación. Eh, las terapias de espejo nacen justamente como parte de la rehabilitación de las personas amputadas. Sin embargo, actualmente se usa en diferentes campos clínicos con diferentes patologías y ha demostrado tener una efectividad bárbara respecto pues de todo lo que se puede hacer con las personas amputadas. Y esta es una de las herramientas como tal mayormente utilizadas en este proceso. Si te fijas, aquí el espejo tiene una finalidad, la vamos a ir viendo, por lo que voy a comenzar con la presentación. La terapia de espejo es eh, una herramienta fundamental en el proceso de la rehabilitación en pacientes amputados, y no solamente en ellos, sino en diferentes campos clínicos, vuelvo a comentarlo, ya que comentamos que les hace falta un gran elemento de aplicación técnica en lo relacionado a su aplicación metodológica. Se puede llevar a cabo en terapia ocupacional, en neuro, en trauma, ortopedia, en gerontología o geriatría, pediatría. El, el uso del espejo en este tipo de intervenciones o en este tipo de patologías ha tenido desde 2004 en adelante un montón de evidencia científica y de práctica clínica. Aquí, por ejemplo, abajo te pongo los nombres de algunos artículos, pero tú puedes buscar por tu cuenta y te vas a dar cuenta que hay un montón de evidencia a lo largo del mundo que utiliza este tipo de terapia. Am, Como te dije, sus usos nacen a partir de la amputación, de la realización de amputados, pero eh, puede utilizarse en diferentes campos clínicos, incluidos los pacientes con a veces químico hemorrágico, rehabilitación posquirúrgica, la rehabilitación cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, facilitar la rehabilitación funcional. El paciente o la persona amputada
como lo hemos dicho, tenemos como objetivo el tener la habilitación funcional de las personas amputadas. Eh, es fundamental que ante cualquier intervención, ante cualquier tratamiento para las personas amputadas, debemos buscar la integración funcional, ¿sabes? Entonces es una de las principales características, regresar a las personas a la funcionalidad. También hay que promover la independencia para las ABDs. eh, Facilitar la reintegración social y como te decía, a los inicios solamente se usaba para trabajar el proceso de la amputación con los pacientes de este tipo. Otro de los objetivos, pues, recuperar funcionalidad, destrezas motoras y sensitivas, manejo del dolor de miembro fantasma. Hay artículos y hay reportes, y en lo particular en la experiencia personal, cuando empiezas a hacer terapia de espejo, puedes desencadenar sensación de miembro fantasma y en ocasiones dolor de miembro fantasma, pero esto no significa que sea nocivo, no es un proceso adaptativo de la neuroplasticidad cerebral. Asimismo, en enfermedades cerebrovasculares, dolores crónicos, disfunciones motoras, coordinación, imagenería motora, control motor, incluso en los gimnasios, digo, aunque en el gimnasio está el espejo más que nada para fomentar el ego. Cuando hay un buen uso de esta herramienta, también favorece el biofeedback, por lo que promueve la técnica y la buena ejecución durante el entrenamiento. Y recuerda, ayudamos a promover la independencia funcional de las personas. Mm, ¿Cuál es la pauta a seguir según este artículo de Fukumura et al? Primero, hay que mover el segmento sano ante el espejo. O sea, primero movemos esto, ¿sabes? Y el paciente todo el tiempo está viendo el espejo. Segundo, se mueve mentalmente el segmento mientras se observa el espejo. O sea, ya le prestamos atención, ¿sí? Y al igual seguimos viendo. Y posterior, ya que movimos este y luego movimos este viendo esto, replicamos el movimiento del segmento sano en el segmento ausente, o sea, se mueven los dos. Al paciente estar viéndose su propio cuerpo, su propia extremidad, aunque aquí ya no esté, eh, se produce un mecanismo reflejo de las neuronas de espejo que empiezan a activar las áreas de la corteza motora y comienza un proceso de plasticidad cerebral. Asimismo, regula la intervención de las motoneuronas y establece el principio de la movilidad refleja el segmento, aparte de que a trabajo de control motor y ingeniería motor, aparte la cognición, ¿sabes? En lo relacionado a la motricidad. El espejo tiene que tener ciertas características. eh, Aquí, por ejemplo, vemos un espejo en base, una base triangular, y en el triángulo el paciente mete el segmento como en el túnel que se genera aquí en el espejo. Obviamente el espejo de extremidad superior es más chico que el de extremidad inferior, ya que el de extremidad inferior lo que busca
es igualar las condiciones del segmento sano. Si te fijas aquí, el reflejo pues hace tal cual ver que la persona tiene sus extremidades íntegras. Eh, Podemos utilizar el espejo sin el túnel, pero lo ideal es que tenga esta configuración para poder tener la ausencia del segmento amputado acá y la presencia de la imagen refleja del espejo que asimile el segmento amputado. ¿Cuál es una de las hipótesis de los mecanismos de acción de, de la terapia de espejo? Pues bueno, principalmente la función de la corteza motora primaria. Sí, entonces, ¿sí? La premotora, la motora, y luego la sensitiva y de asociación. Todas estas áreas eh, se van a integrar para poder establecer la modulación excitomotriz de las cortezas, la reorganización y la homeostasis de ambos hemisferios. Aquí ya empieza la neuroplasticidad, la reorganización cortical, y entran a partir de ahí las neuronas espejo que van a generar como una ilusión motora o van a generar a través de lo que vemos mm, el complemento, la reconfiguración del movimiento, la propiocepción y la estimulación de la propia corteza. O sea, lo evitamos a través de la terapia de espejo el deterioro cognitivo y el deterioro cerebral por la ausencia de esa porción de la corteza motora, esa ausencia del movimiento de esas aferencias que conduzcan a la reorganización. En este estudio, por ejemplo, de Ramírez y colaboradores, encontraron que, por ejemplo, en los pacientes con dolor crónico por miembro fantasma, por síndrome de miembro fantasma, usaron la terapia de espejo con el fin de identificar la manera en la que el dolor mm, cambiaba a partir del uso de esta metodología. Entonces, la mayoría de los casos, por ejemplo, el caso que es azul, este de aquí, cuadrado, estaban un 8 de 10, la mayoría estuvo en 7 de 10. Entonces, a partir de que comenzaron con la terapia de espejo, específicamente para tratar el dolor de miembro fantasma, hicieron una valoración inicial y 13 consecutivas y se dieron cuenta que a partir de que el dolor estaba en 8, por ejemplo, en este caso, bajó a 4, y esos que estaban en 7 bajaron a 3, y este que estuvo en 7 bajó a 5. Entonces, hubo una mejoría significativa del dolor tras el uso de las terapias de espejo, lo que hace alusión de que las terapias de espejo, eh, donde el manejo farmacológico está eh, no siendo sustituido, sino pasando a segundo término, dado a que la propia terapia de espejo conduce a una disminución del dolor significativo. ¿Dónde está indicado la terapia de espejo? Bueno, en dolor miomo fantasma, traumatismos, como un entrenamiento propioceptivo tras la inmovilización prolongada,
¿Por qué? Porque promueve el feedback. Eh, por ejemplo, en la inmovilización prolongada, los, las personas, o todos los adultos mayores que ya pasan mucho tiempo en la cama, luego pierden calidad en el control motor, en la ejecución motora o en la planificación motora. Pero cuando se observan al espejo y empiezan a ver sus movimientos, la calidad de su movimiento y la manera en la que se puede reeducar el mismo, el uso del espejo promueve a una recuperación óptima, pero sobre todo le da esa reinformación sensitiva al paciente para que pueda, a través de la visualización, reorganizar sus movimientos. En el EBC ocurre igual, después de los procedimientos posquirúrgicos, por ejemplo, rehabilitación de cadera, rehabilitación de rodilla, rehabilitación de hombro, eh, etcétera, etcétera. Ayuda bastante. Ah, podemos utilizarla en el manejo preprotésico, protésico y postprotésico, en el propio entrenamiento funcional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por todos los mecanismos que el propio feedback visual produce a través del córtex en, en el uso o en la intervención de las terapias de las neuronas de espejo. Sobre todo, una de las principales causas que nos vamos a dar cuenta que los pacientes amputados dejan de venir a la terapia, este, fue para mm, evitar que las personas dejen o abandonen las terapias o que dejen de venir a la consulta. Porque ya no pueden, porque les causa trabajo, porque no ven avances, etcétera, etcétera. Entonces, al ellos ir teniendo feedback sobre el manejo de la amputación, su condición basal se va a modificar y esto va, como te digo, evitar que abandonen las sesiones. Además que pues esto en cuanto a la disminución de los costos, principalmente en el tiempo, los costos de rehabilitación aumentan conforme vamos avanzando o aumentando el tiempo de las sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo una persona que pague 2 meses de terapia a una persona que pague un año de rehabilitación. Es totalmente distinto el costo. Por lo que las terapias de espejo pues van a favorecer. También aquí en esto de las terapias de espejo podemos utilizar realidad aumentada. Luego vamos a hablar de la realidad aumentada en la rehabilitación de los pacientes amputados. Entonces, otra de las mm, maneras de trabajar a una persona amputada, que sin duda alguna es la mejor herramienta, es el ejercicio de fuerza, ¿sí? Como ya hemos visto, el paciente va a perder musculatura, va a perder mm, capacidad de carga, va a tener una progresión hacia la sarcopenia, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio terapéutico. ¿Cuáles van a ser los mm, beneficios de la rehabilitación por medio del ejercicio del fortalecimiento, sobre todo habilidad, atrofia y debilidad? Tenemos que tener en cuenta que
el ejercicio va a ser la manera ideal para causar hipertrofia. Asimismo, el ejercicio de carga va a reorganizar la tensegridad en todos los segmentos, por lo que va a permitir que se eviten eh, las alteraciones biomecánicas propias de las amputaciones segmentarias del miembro superior o del miembro inferior. Además que el ejercicio temprano en el mediano y en el largo plazo va a evitar que los pacientes desarrollen sarcopenia y deterioro cognitivo a demencia. Otra cosa es que el ejercicio va a favorecer que el socket se adapte bien y que tengamos modificaciones adaptativas en cuanto al socket se refiere. ¿Sí? ¿Qué es esto? El paciente empieza a perder tono muscular, empieza a perder fuerza, llega, se tiene que poner el socket, nos damos cuenta que pues no se puede, o que ese socket ya está inestable porque pues ya no encaja bien, porque el muñón está chiquito. Entonces, el ejercicio en el muñón específicamente va a favorecer que el proceso de adaptación protésica sea más sencillo. Ah, evita malformaciones posturales. Hay que establecer los parámetros para el ejercicio, sobre todo evitar alteraciones coordinativas y motoras del nuevo esquema corporal. Puede que cambie la manera en la que nos vemos. Ahora, ¿qué beneficios desde la experiencia clínica y de la evidencia científica? Al igual que cualquier persona que se amputa, este, pues el tratamiento tiene que ir enfocado al entrenamiento convencional de la fuerza, parámetros eh, de consumo máximo de oxígeno o de porcentaje de trabajo, repeticiones, frecuencia cardíaca esperada, etcétera, etcétera. Para, aparte de esto, pues hacer que el ejercicio también se vuelva profiláctico en lo relacionado a la salud cardiovascular y curativo para el manejo propio de la amputación. Además, que la recuperación funcional, que no es otra cosa que reintegrar a las personas en sus actividades de la vida diaria, va a ser más rápido y va a ser menos costoso en cuanto a la cantidad de dinero que va a tener que invertir la persona amputada. Fuerza, resistencia, velocidad y coordinación son algunos de los elementos que vamos a poder encontrar aquí con los pacientes amputados y sobre todo evitar, y aquí lo voy a poner en un texto chiquito, eh, sobre todo en pacientes con síndrome metabólico. Entre paréntesis, ¿sí? Que nos hemos llevado una de sorpresas aquí en la clínica con los pacientes que de repente han venido, que por cierto, pues se cumple uno de los principios, ¿no? De los pacientes han abandonado el tratamiento porque las complicaciones de las enfermedades o de los comórbidos han hecho que pues, no le den continuidad.
Es uno de los retos que vamos a tener que enfrentarnos a la hora de trabajar con los pacientes amputados. También el tratamiento por el ejercicio va a darle la consolidación y la forma al muñón. ¿Sí? Muy importante que volvemos a lo mismo. Este, hay que evitar que el paciente adquiera una forma errática en el muñón. ¿Qué es esto? Pues que agarre colgajos, que no tenga una buena forma del muñón, etcétera, etcétera. Además que el movimiento ya vimos que en cualquier reparación tisular, el ejercicio y la contracción van a ser fundamentales para modelar cualquier proceso cicatrical por la disminución de las adherencias y la reconfiguración propia del tejido conectivo relacionado con la fascia. Eh, Esto principalmente, evitar que se formen neuromas residuales. ¿Qué es esto? Que se formen como pequeños ganglios distales del miembro seccionado. Y esto pues conduzca a apariciones crónicas y degenerativas del síndrome de dolor miofascial, del síndrome de dolor miembro fantasma y neuropatías en el caso de pacientes diabéticos. Produce una nueva formación de capilares y fomenta el aporte del riego sanguíneo y sobre todo, importante esto de aquí, voy a subrayar, esto de- control de la glucosa, captación de insulina y pérdida de tejido adiposo. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Como parte de los beneficios de la fisiología del ejercicio. Sin embargo, no está por demás en hacerlo de conocimiento para recordatorio constante mm, de lo que debemos hacer en el tratamiento terapéutico con el ejercicio pro- propiamente. ¿Cómo debemos dosificar el ejercicio? Bueno, seguramente habrás visto este amigo, tiene amputación de las cuatro extremidades. No conozco su historia, pero sí lo he visto en sus reels, en su página de Facebook, que la tienes para si lo quieres seguir. Él tiene unas prótesis, aquí son mecánicas y acá son clásicas, pero él pues no se rindió y sigue adelante con su vida. De hecho, ve qué bonitos sus muñones, sin colgajos, sin adherencias, totalmente funcionan. Y él hace todas sus actividades. Algunas escalas que hay que tomar en cuenta, Barter o Maryland, para determinar discapacidad de independencia. ¿Sabes? Tinetti, sobre todo para el equilibrio de la marcha. Lovett o Daniels, para lo que es la valoración de la fuerza muscular. Eva, para lo que tiene que ver con el dolor. Borg, para lo que tiene que ver con el, la dosificación del ejercicio o la percepción de la intensidad del ejercicio. Um, Importante tomar esto en cuenta porque esto nos va a permitir puntuar de manera más específica los parámetros del antes, durante y después del tratamiento. Algunas pruebas de fuerza muscular, como el 1RM, signos vitales,
la valoración propia del muñón, qué medicamento está tomando, sobre todo aquí vuelvo a insistir con los pacientes con síndrome metabólico. Aquí vamos a hacer un cuestionario de dolor, se llama Saint Anthony o San Antonio, luego te lo paso para que lo hagamos, y sobre todo describir si hay miembro fantasma. Dolor, siempre hay que preguntar, oiga, ¿le duele el pie? Aunque sepamos que no tiene pie, no importa, ¿le duele el pie? Diga, sí, entonces indicativo de dolor de miembro fantasma. Oiga, ¿siente el pie? Sí, eso es miembro fantasma. Oiga, ¿le duele en el muñón? Pues me duele la cicatriz. Entonces hay que entender y siempre en los cuestionarios o en lo que preguntemos, estar solicitando información de esto para poder determinar a qué sea la carga. Y que una vez que haga ejercicio, el paciente se va a empezar a regular la nocicepción en el muñón propiamente. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Uno, que el ejercicio es nuestro principal agente físico. Bueno, déjame aquí, vale. Esto de aquí. ¿Sí? El principal, que sí que tenemos el test, que tenemos el, el TED, que tenemos un montón de cosas, pero el principal es el ejercicio. El objetivo, recuperar movilidad e independencia funcional. O sea, vuelvo a repetir, vamos a suponer que de repente, no sé, alguno de ustedes pues trabaja de manera momentánea como bartender, ¿no? Y les gusta ser bartenders, que pues hay que tener más de alguna habilidad y quieren regresar a volver a ser bartenders, pero no pueden porque tienen que estar mucho tiempo de pie. Pues bueno. Entonces la finalidad del ejercicio, de la prótesis y de la actividad física es que vuelvas a ser bartender. Oye, pero que yo soy terapeuta manual y me gusta mucho la terapia manual, pero no puedo ser terapeuta manual porque ya me amputé la mano. Pues bueno, hay que enseñarle al paciente, hay que enseñarte a que utilices tu muñón residual como una herramienta de terapia manual. Por ejemplo, en el caso de las manos. Y así, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades propias de cada persona relacionadas con la movilidad funcional y la independencia. La dosificación. Cuate, Tanaka, carbono, sí, por ejemplo. ¿Ah? Sin esto se le vuelve subjetivo el ejercicio. Tenemos que ser lo más objetivo posible para la dosis. Un RM si quieres también. Y el ejercicio, digo, hay personas que nunca han hecho ejercicio en su vida y obviamente pues no los vamos a poner a hacer lo que nunca han hecho. Pero, por favor, sean muy empáticos, sean muy conscientes y este, enfoquen el ejercicio en las capacidades del paciente. En una ocasión me tocó ver que alguien dosificaba casi 2 horas de ejercicio y yo le pregunto a esta persona, digo, oiga, ¿y usted, usted puede hacer todos estos ejercicios que le está poniendo su paciente? No, pues no, entonces si no los puedes hacer, no los puedes hacer tú porque se los pides a él. Es que él es el paciente en su terapia. Digo, no, pero toma conciencia, eso no es realmente posible en este momento del ejercicio.
O sea, si tú, por ejemplo, que tienes toda tu integridad, no los vas a hacer y no los puedes hacer, ¿tú crees que una persona que ya tiene una modificación en su esquema corporal y que ha tenido este proceso de la amputación los va a hacer? Entonces, hay que ser congruentes, ¿sí? Hay que ser congruentes. Y sobre todo, recuerda, basada en evidencia centrada en la persona. Ese es el punto de todo esto. Ah, hay que poner intervalos entre ejercicios aeróbicos o anaeróbicos. Hay que seleccionar si un día va a ser aeróbico, si otro día va a ser anaeróbico. Hay que tomar en cuenta los porcentajes de consumo máximo de oxígeno o de frecuencia cardíaca máxima para poder sacar la capacidad de trabajo. Tomar en cuenta en qué fase nos encontramos, en qué fase se encuentra el paciente. ¿Apenas está deambulando con muletas o ya están las fases de adaptación protésica y de adaptación del socket? Ya están las pruebas de la adaptación, ya tiene la prótesis y qué vas a trabajar, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, fase uno, fase 2, fase 3. ¿Y qué herramientas vas a utilizar? Por ejemplo, aquí están haciendo terapia suspensiva, pero puedes utilizar polea, pero puedes hacer propio ejercicio funcional, pero puedes hacer pesas, puedes hacer caminadora, puedes hacer saltos, puedes hacer hit, lo que tú quieras que pueda hacer el paciente que sea congruente a las fases de la adaptación protésica, ¿sabes? ¿Cómo vamos a disponer el ejercicio? Eh, ¿Qué vamos a hacer con el ejercicio? ¿Y de qué manera lo vamos a llevar a cabo? Micro macrociclo, bien importante. Recuerda lo elemental de la dosificación del ejercicio, de la dosificación del plan de entrenamiento. Si tienes dudas de esto, pues acércate con un licenciado en Cultura Física y Deportes, eh, o perfecciona tus conocimientos sobre el ejercicio terapéutico. Lo que nos dice la American Board of Physical Medicine and Rehabilitation es que iniciamos al 60 de frecuencia cardíaca máxima, al 60 de carga máxima, hasta llegar al 80%, que acuérdate, lo recomendable por seguridad es hasta 80. Obviamente, si es una persona con síndrome metabólico que nunca ha hecho ejercicio, 30, 40 o hasta el 50%, y de ahí de manera progresiva hasta llegar al 80. El muñón todo el tiempo ha de estar vendado de manera contensivo y compresivo. Y cada ciclo de trabajo no debe pasar hasta por arriba de una hora y siempre de manera supervisada. Si no hay que dejar al paciente solo. Que en esos momentos de descuido es cuando pasan los accidentes. Entonces, aquí la pregunta es si ya estás listo. Si no, dale un repaso a toda la presentación, dale un repaso a la clase, dale un repaso a las clases. Y sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, ¿eh? Así que eh, la, voy a cerrar aquí esta sesión y ahorita hago otro video donde explico algunas pautas de las tareas. ¿Vale? Cuídense mucho.